Pues hay momentos en la vida en que la alegría y la tristeza fluyen juntos en el mismo río, ¿no? Y hoy para mí es uno de esos días. Pues yo creo que incluso me ha venido a la mente de que algunos piensan, creo que ser cristiano significa nunca estar triste, pero la palabra de Dios, de hecho, nos dice el contrario. La palabra de Dios nunca, en ningún lugar, dice que no debemos nunca tener tristeza. Me vino a la mente Romanos 12:15, que dice así: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea que es un mandato de Dios. Nos dice que estemos gozosos y que lloremos. Sin embargo, es cierto que la palabra de Dios también nos da otra perspectiva, y me vino también a la mente 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como estos otros que no tienen esperanza. Y esa es la diferencia. Si crees en Cristo, por supuesto, hay tristeza, hay duelo, pero es con esperanza. Y eso es una diferencia total, enorme. Es una diferencia que realmente marca el Evangelio. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, en esta mañana, este aniversario de la iglesia. Quiero hablar del Evangelio. Y no sé si habéis entrado en la página web, pero aquí tenemos la portada, ¿no?, de la página web de la iglesia. Tenemos un pequeño lema: una comunidad impulsada por la gracia de Dios. Y por debajo, este versículo realmente es una parte del versículo, Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos. Y en esta mañana quiero recordarnos brevemente por qué tenemos este versículo puesto en nuestra página web y por qué es una verdad tan importante para nosotros y especialmente un día como hoy, cuando celebramos y lamentamos a la vez. Y voy a leer, de hecho, el pasaje entero, Efesios capítulo 2, los primeros 8 versículos. Pero antes de entrar en la lectura bíblica, quiero decir, acabamos de dar la bienvenida a los nuevos miembros que como había mencionado, asistieron al curso ADN. Y una de las cosas que enfatizamos en este curso ADN es que nuestra intención, ¿no?, pretendemos ser una iglesia centrada en el Evangelio. Y hablamos, de hecho, en el curso del significado de la palabra evangelio, que significa buenas noticias, y explicamos cómo las buenas noticias del evangelio solo son buenas noticias si sabemos que las necesitamos. Es decir, hay malas noticias que preceden a las buenas noticias. Y las malas noticias son empíricas. Es la única doctrina cristiana disponible y que se puede comprobar diariamente. ¿Por qué digo eso? En todos los periódicos, en todas las fuentes de noticias, en todas las noticias de la televisión, donde quiera que miremos, vemos un problema gordo, un problema grande, de que hay en este mundo muerte, destrucción y todos los demás efectos del pecado. De hecho, creo que tengo una portada que he sacado esta mañana. Si entras en ¿cómo se llama? RTVE, estas son las noticias de hoy, de esta mañana. Enfermedad,
presión, corrupción, ataques de guerra, inigualdad. O sea que, ¿ves lo que estoy diciendo? Esta doctrina del pecado es en todo el mundo, solo tienes que abrir los ojos, es algo real, algo fiable, algo que no necesitamos una Biblia para mostrarnos eso. Entonces, bueno, Efesios capítulo 2 comienza con una descripción de estas malas noticias. Y no solo, quiero destacar, no solo de manera impersonal, lo que está ocurriendo ahí fuera en el mundo, que a lo mejor es fácil decir, bueno, es mala gente, ¿no? O son, bueno, no, aquí no, son los políticos, no sé, es la Iglesia Católica, son las fuerzas, los que les gustan la guerra, lo que sea, ¿no? Pero en Efesios capítulo 2 comienza con una descripción de esas malas noticias mucho más personal. Dice que el problema del pecado está no tanto allí, aquí. Comienza con nosotros. Por eso quiero leer Efesios capítulo 2 y voy a empezar en versículo 1. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y dice así: en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Voy a pausar ahí un momento antes de seguir con la lectura de Efesios capítulo 2, solo para decir, vaya noticia mala. Vaya noticias malas tenemos aquí. Esta descripción cruda y honesta de cómo somos nosotros en nuestro estado natural. De hecho, eso fue la primera pregunta de membresía. ¿Crees que eres por naturaleza pecador, pecadora y que necesitas el perdón de Dios? A veces pensamos en el pecado como algo muy restringido, muy puntual, romper una ley o cosa. Me encanta lo que dijo uno de mis profesores del seminario bíblico, Ricardo Lovelace, define el pecado de esta manera. En su definición bíblica, el pecado no se puede limitar a instancias aisladas o incluso patrones de maldad. Es algo mucho más parecido al término psicológico complejo. Es una red orgánica de actitudes compulsivas, creencias y comportamientos profundamente arraigados en nuestra alienación de Dios. Eso sí es una definición amplia. Como dice en Tito, capítulo 3 y versículo 3, nos da esta definición también. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Es muy fuerte lo que tenemos aquí en Efesios capítulo 2, porque dice que sin Cristo, esto es nuestro currículum, es lo que presentamos a todos sin Cristo. Sin Cristo somos los que vivimos en desobediencia. O como dijo en Tito, ¿cómo era la palabra? Descarriados y esclavos de pasiones y placeres. E incluso es más fuerte todavía, porque en capítulo 2 de Efesios, y os recuerdo que os estoy dando las malas noticias
para que las buenas noticias sean realmente buenas. Pero es peor porque en versículo 2, en versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice que sin Cristo somos hijos de desobediencia. Y luego en versículo 3 también dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En el idioma original aquí dice hijos de la ira. Muy fuerte esta descripción de nuestra necesidad en nuestro estado natural. Y bueno, si terminamos ahí, salimos aquí todos muy deprimidos. Pero el capítulo continúa. Y de hecho, comienza, siguiente diapositiva, con la palabra pero. El mejor pero de la vida. Pero Dios. Pero Dios. Y voy a continuar leyendo con versículo 4, pero primero quiero decir una cosa. Para los que, si te gusta la gramática, esta palabra pero se conoce como conjunción coordinante adversativa. ¿Vale? Creo que solo Marcos entiende estas palabras de la gramática española aquí. Pero bueno, son las palabras pero, sino, más, aunque, que aportan el significado de contraposición de los segmentos unidos. Eso no son mis palabras porque yo no soy tan inteligente. Eso es la definición de la Universidad Complutense de Madrid. Contraposición de los segmentos unidos. ¿Cuáles son los segmentos unidos? Ya hemos tenido la descripción de cómo somos en nuestra naturaleza, nuestra gran necesidad que afecta a todo en este mundo y a todas nuestras relaciones. Y llegamos a versículo 4, pero, contraposición, pero Dios, qué maravillosa conjunción coordinante adversativa. Y en el capítulo 2 es todo esto, se centra en esta transformación que ofrece el Evangelio. Esta transformación de la muerte espiritual a la vida espiritual por medio de Cristo. Mira cómo sale en versículos 4 a 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Estos versículos describen la intervención misericordiosa y maravillosa de Dios por medio de Cristo. El Evangelio es este contraste, esta contraposición entre nuestra necesidad y la respuesta de Dios, entre nuestra muerte y la vida de Dios. Aunque merecemos la santa ira de Dios, decía en versículos 1 a 3, en Cristo Dios nos ofrece su inmensa misericordia. Dios es rico, dice, rico en misericordia. Y ahora llegamos al último versículo de nuestra lectura de hoy, que también se encuentra en esta versión cortada en la primera página, en la principal de nuestra página web. Y dice así, versículo 8, creo que tenemos también en la diapositiva, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es regalo de Dios. Hermanos, este Evangelio es muy buena noticia. Que si depositamos nuestra fe en Jesús, estamos unidos
decía unión con Cristo. No solo ahora, no solo para esta vida, pero para siempre. Unidos a Cristo. Jesús fue el único ser humano que nació sin pecado, sin esta naturaleza de desobediencia. Y Jesús vivió la vida perfecta. Algo que tú y yo no podríamos conseguir nunca. Y Jesús murió la muerte que tú y yo merecíamos en nuestro lugar, por amor a nosotros. Y por el poder de Dios, Jesús resucitó de entre los muertos, venció la muerte y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y cuando tú y yo confiamos en Jesús, confiamos en su obra en la cruz, todo esto ha conseguido Jesús, es un regalo. Es lo que dice en versículo 8, es un regalo para ti. Desde la muerte hasta la vida. Qué regalo más grande. Y yo creo que un día como hoy somos pero muy conscientes de la realidad de la muerte. Pero tenemos esta promesa de la palabra de Dios, que nuestra vida espiritual es real, es un antes y después, es una contraposición, es algo real y permanente. Incluso cuando nuestro cuerpo un día se enferma, envejece, muere, aún así, nuestra vida está unida a Cristo. Estamos sentados con Él en las regiones celestiales, dice en versículo 6. Bueno, de hecho, quiero ir un poco atrás porque estos versículos 6 y 7 es como una lluvia, una tormenta de las bendiciones y la gracia de Dios. Si depositamos nuestra fe en Cristo, dice que nos da vida, versículo 5, dice que nos salva, que nos resucita, que nos hace sentar con Él en los lugares celestiales y que derrama sobre nosotros su gracia para siempre. Y bueno, volviendo al versículo 8, lo que me encanta de este versículo es que nos explica la base de todas esas bendiciones en Cristo. Y es una sola cosa, la gracia de Dios mediante la fe. Incluso si leemos versículos siguientes, luego sigue diciendo que incluso aún nuestra fe es un regalo de Dios. O sea que la fe es como nada más que venir a Dios con las manos abiertas. Eso es la fe. Y Dios te dice, aquí, lleno tus manos con las riquezas de mi gracia. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios, de principio a fin. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Antes de terminar el mensaje de hoy, porque yo sé que algunos aquí son muy observadores, nosotros no te escapa ningún detalle, ¿no? Y quiero llamar, ¿no?, la atención sobre un punto, y no sé si alguien ha notado que en la página web de la iglesia, no sé si podemos volver a la primera, hay alguna diferencia en el versículo 8 de lo que acabo de leer en la Reina Valera, porque dice, en Nueva Versión Internacional, porque por gracia habéis sido salvados. Pero aquí, es la versión Reina Valera, dice, por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál es? ¿Es algo, no sé, presente, sois salvos, o es algo del pasado? Donde dice aquí, habéis sido salvados. ¿Cuál es? Bueno,
Resulta que esto es uno de los casos raros donde la traducción se complica. ¿Y por qué? Porque en el idioma original, en el griego, tiene un tiempo verbal que no tenemos en español, ni en inglés. Bueno, en español tal vez es más parecido a lo que se llama pretérito perfecto, pero más específicamente aquí, este verbo, sois salvos, este tiempo verbal, está en lo que se llama en el idioma original pretérito perfecto, es lo que significa una acción completada, pero con efectos continuos. Es una cosa muy especial de este idioma. ¿Qué quiero decir con eso? Una acción completada, pero con efectos continuos. Has sido salvo y estás salvo. O sea que eso es algo que te ocurre en el pasado, pero es una realidad presente que continúa. Y de hecho, continúa mucho más allá, porque como vimos en versículo 7, es una realidad también futura y eterna. Si estamos sentados en los reinos celestiales, no es solo pasado y presente, es una promesa futura. Y por eso podemos responder ante la muerte con esperanza. Dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y quiero deciros en esta mañana que vivir una vida de fe no es algo fácil. Vivir una vida de fe no es nunca llorar. Vivir una vida de fe no es nunca pasar por pruebas. Pero vivir una vida de fe es tener una confianza plena en Dios. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, tenemos una promesa que es pasado y presente y que continúa hasta el futuro, por siempre. Y por eso, hermanos, podemos arriesgarnos. Porque no hemos recibido la gracia de Dios para vivir una vida de seguridad, de autocomplacer. El Evangelio no es para que te sientas mejor contigo mismo. Ojalá que tiene ese efecto. Pero el Evangelio es un llamado. Me encanta y vuelvo muchas veces a esta historia en Mateo capítulo 14. ¿Te acuerdas cuando los discípulos están en la barca y viene este fantasma por el agua y están todos con terror y de repente Pedro dice, creo que es el Señor, creo que es Jesús. En medio de la tormenta y olas. ¿Y qué hace Pedro? Pues llama a Jesús y dice, Señor, si eres tú, llámame y voy andando tal como estás haciendo tú. ¿Por qué me encanta esta historia? Porque Pedro tenía una fe audaz, una fe plena, una fe, la fe de un niño. Yo me acuerdo cuando mi niño tenía, sobre todo mi Daniel, cuando él era chico, lanzaba de cualquier cosa a mis brazos sin pensar. De hecho, una vez no estaba prestando atención y él se lanzó. Y daba la vuelta y estaba ahí en el aire. Y digo, no, eso no. Pero es la fe de un niño. Dispuesto a pedir a Jesús algo especial, algo arriesgado. Y no sé cómo sería en tu vida ahora mismo. Porque no sé, yo no te puedo decir a qué Dios te está llamando. Solo el Espíritu Santo sabe eso. Pero yo sé una cosa, que si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, si el Espíritu Santo es real, si la gracia de Dios ha sido derramada en tu vida, es
para llamarte a tomar riesgo para su reino. Porque el llamado del Evangelio no es quedar seguro, es la paradoja, morir a ti mismo para encontrar vida. Morir a tus placeres, a tu comodidad, a tu mundo seguro, a morir a tus dudas, a tu reputación, y volver a confiar en que Jesús quiere usar personas ordinarias, personas débiles, personas como tú y como yo. Y a lo mejor tienes ese concepto de Pedro como, no sé, un superhermano, pero ¿te acuerdas cómo termina esta historia de Pedro, cierto? ¿Qué pasa? Que él empieza a andar y de repente pues está viendo las olas y se hunde. O sea que comienza bien, tiene la fe de un niño. Señor, yo quiero hacer lo que estás haciendo tú. ¿Y qué pasa después? Pues es débil, necesitado, y no sé, a lo mejor tú estás aquí hoy y dices, sí, yo siento este llamado de Dios de hacer algo que para mí parece imposible, pero no me atrevo, porque ¿y si tengo fracaso? Bueno, ¿te acuerdas lo que pasó con Pedro, no? En amor, Jesús dice a Pedro, hijito, ¿por qué no tenías fe? Y luego extendió su mano, lo levantó otra vez. Y entraron en el barco. ¿Y qué pasa con Pedro? Que está ahí totalmente avergonzado, ¿no? Y todos los discípulos ahí diciendo, Pedro, otra vez así. ¿Es así como termina la historia? ¿Sabes? A veces pensamos que la historia termina así. Mira, quiero leerlo. Mateo capítulo 14. Mateo 14 y versículo 32. Mira cómo termina la historia. Cuando subieron a la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento y los que estaban en la barca empezaron a criticar. No dice así. Eso es la versión humana. ¿Sabe? La versión inspirada de la palabra de Dios dice, y los que estaban en la barca lo adoraron. No a Pedro, pero a Jesús. Diciendo, y hermanos, eso es la primera confesión de fe de los discípulos, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Brilla el poder de Dios en la fe y la fe débil, la debilidad de Pedro. Y los discípulos estaban adorando. Y hermanos, esto es el Evangelio. Porque vamos a pasar momentos de debilidad, vamos a pasar momentos de fracaso, no solo como individuos, también como iglesia, como comunidad. Pero en nuestra debilidad puede brillar la gloria de Cristo. Y la gente incluso es atraída a nuestro Salvador. Hermanos, la gracia es para liberarte. Para liberarte para sufrir, tal vez. Para morir a ti mismo, para fracasar, para hundirte en las aguas. Pero para que Jesús sea adorado. Y la gracia de Dios, esta buena noticia, del Evangelio derramado en tu vida, no es solamente para ti, es a través de ti, es para el mundo, hermanos. Que cuando entras en la barca, otros se sentirán atraídos, no por tu fuerza, no por tu inteligencia, no por la gran fe que tienes, no, pero por la fuerza y la gloria y la gracia de Dios a través de tu vida.
¿A dónde te lleva el Espíritu Santo en el día de hoy? Jesús, ¿eres tú el que me llama? ¿O eres un fantasma? Y Jesús responde, soy yo. O incluso yo soy. Ven a mí, baja de la barca. Eres libre. Libre de sufrir, sí, libre de hundirte, morir pero si fallas, te levantaré. Y cuando fallas, todos que me rodean serán atraídos a mí, a través de tu debilidad. Porque por gracia sois salvos, que volvemos una y otra vez a esta gran verdad. Hermanos, oramos. Gracias, Señor. Gracias por la buena noticia, la poderosa noticia, la eterna noticia de tu Evangelio. Y Señor, pido que en el día de hoy, Señor, podamos recordar que realmente es buena noticia para nosotros. Noticia de libertad, noticia para darnos libertad para arriesgarnos, Señor, para tomar decisiones incluso que parecen en nuestros ojos imposibles, pero que contigo, Señor, todo es posible. Entonces pido, Señor, que este Evangelio sea una vez más música bonita en nuestros oídos, Señor. Que podamos escuchar no solo la letra, no solo doctrinas, pero la buena música, Señor, de tu Evangelio. Y que eso nos hace querer bailar y cantar y tener gozo, aun en medio de circunstancias difíciles, Señor, porque oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.